Tania, y conoce los precios justos. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes una hora de las noticias más importantes del día y también de la semana, ya que la semana que viene, esta semana, mañana y pasado mañana, martes y miércoles, se espera que se reúnan varias comisiones. Y para adentrarnos en el tema y empezar a desarrollarlos, voy a dar la bienvenida a mi compañero José. ¿Cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? Bien. Y sí, como bien decías, mañana tenemos la habitual reunión de juicio político y para el miércoles ya empezaron a barajarse algunas reuniones de comisión que están manejadas por la oposición. Sí. O sea, son los que convocan, son desde la oposición. Claro, la Comisión de Discapacidad y la Comisión de Cultura. Cultura, y que Discapacidad. está presidida por Hernán Lombardi del PRO. Y Discapacidad por Luis Giacomo de Juntos Somos Río Negro. Exactamente. Así que son los que convocan en este caso. Y juicio político mañana sabemos que es la séptima ronda de testimoniales, ¿no? Correcto. Continúan con el mismo tema de obra social. ¿Quiénes están citados para mañana? Y bueno, mañana, que va a ser la 11ª desde que empezamos en enero, ¿no? Sí, ahí tenemos entonces martes 25 de abril, 13 horas, comisión de juicio político en la sala 1, juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Sí. Y bueno, a propósito de los invitados para participar, hay algunos interrogantes, pero bueno, el plato fuerte es Héctor Marchi, justamente que fue administrador hasta hace una semana, administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años había sido y fue desplazado justamente a propósito de este tema de la cuestión que involucra a la obra social del Poder Judicial. Hace poquito fue desplazado, el jueves pasado, y lo trasladaron al sistema de la seguridad social. Y esto despertó una interna dentro de la propia Corte Suprema a partir del hecho de que, bueno, dicen que Ricardo Lorenzetti les endilga a los otros el voto a favor de mantenerlo en el cargo a Marchi. Fue de Lorenzetti, después votaron en contra Rosenkrantz, Rosati y ¿qué me falta? Maqueda. Sí. Y bueno, justamente, y a propósito de eso, decía Lorenzetti que bueno, lo desplazaron porque justamente forma parte de una, a partir del hecho del informe que le había presentado con fuertes críticas al manejo de la obra social. Exactamente, y tenemos que recordar también que este funcionario de Marchi ocupó ese puesto durante 15 años, ni más ni menos. Entonces la información que maneja, la información que tiene, pero todavía hasta este momento no confirmó su asistencia para mañana. No la confirmó, esa es la gran duda y creo que va a llevarse toda la primera parte de esa discusión, si es que no viene, pero bueno, en torno a qué hacer con él para invitarlo de nuevo, para ver cuáles serían los argumentos. A mí me parece que no habría mucho argumento como para que no se presentara. En todo caso, se podría llegar a postergar si él pide una postergación, que hasta hoy no se había dado. Y bueno, se daría una discusión como la que se había dado la semana anterior, cuando fue que habían invitado al exdirector Aldo Tonón, justamente, que está invitado también para participar mañana. Claro, que en realidad estaba citado para participar el martes pasado, pero alegó alguna causal. Sabemos que justificó por qué no venía a comparecer. Que como hay una causa abierta en la cual él está involucrado, bueno, argumentó que no quería participar por el hecho de que no quería declarar en su contra, justamente. Claro, para no violar las garantías. Y pusieron el ejemplo acá, con el ejemplo de Garabano, el exministro Garabano, Germán Garabano, que había participado y bueno, había ante las preguntas comprometedoras, en todo caso, que pudieran llegar a comprometerlo con respecto a esa causa que él tiene abierta, esas causas en ese caso, directamente
evidentemente no contestaba y tenía la autoridad para hacerlo. Bueno, a partir de eso, justamente el diputado, el presidente del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo que bueno, que tenía que resolver esa cuestión porque esto sistemáticamente se daba en todas las reuniones, entonces tenía que tomar una medida sobre el tema para, bueno, manejarse siempre de la misma manera, aunque en este caso, bueno, resolvieron citarlo de nuevo a Tonón y en este caso hasta la propia diputada Paula Oliveto votó a favor de que se lo citara nuevamente. Claro, en realidad Aldo Tonón lo que alegó, mandó una carta pidiendo si se lo podía eximir de declarar en este caso por una cuestión de que tiene una causa judicial abierta y lo que él podría llegar a decir o no en la calidad de testigo, a la cual fue citado a juicio político, de alguna manera podría violar esas garantías constitucionales y del debido proceso de una causa que sabemos que está abierto y que está en sede judicial y que está en etapa de investigación. Claro. Entonces, por eso de alguna manera se pidió eximirse, pero se lo rechazaron. Le dijeron, señor, venga igual a declarar. Así que no está, así como la semana anterior había avisado una semana antes que no quería participar, ahora no avisó nada, o sea que se supone que mañana sí estará. Claro, pero todavía no confirmó tampoco la asistencia. Entonces mañana vamos a ver ahí el minuto a minuto si viene, si no viene, si se estira quizás hasta la semana que viene, porque mañana seguimos con la misma temática de la obra social, pero calculo que la semana que viene se van a entrar con otro tema, ¿o no? Habían dicho que, yo pensaba que sí, que terminaran acá, pero habían dicho, la semana pasada alguien me lo mencionaba, que dijeron que una o dos. Yo me da la sensación de que una o dos audiencias más sobre este tema, así que me parece que alguno de los pendientes, porque terminamos teniendo para mañana 8 testigos, a mí me parece que el tiempo no les va a dar para que declaren todos. Entonces, en ese caso, si queda alguno, quedarían para la semana siguiente. Tenemos también a Gustavo Montanini. Sí. Que él estaba citado para la semana anterior y él no vino, pero dijo que iba a venir en otra oportunidad. Entonces, o sea, que va a ser una audiencia de los ausentes. En este caso, Montanini, no, los otros sí, ya no vinieron, pero están citados ahora. Sebastián Clerici, que es secretario letrado de la Corte, el prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Bedia, al médico legista Enzo Canónaco, y las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio, que van a hablar sobre, justamente van a hablar en su calidad de damnificada a la obra social. Ya hubo 2 que hicieron lo mismo la semana anterior. Sí, claro, que recordemos que la semana pasada iniciaron primero tomando audiencias testimoniales a los funcionarios, ¿sí? Y luego a los damnificados. Calculo que mañana se va a seguir la misma lógica. Primero se va a tomar a estos funcionarios que están citados y luego para el final de juicio político se va a tomar este testimonio a todas aquellas personas que son afiliadas a la obra social del Poder Judicial y que de alguna manera se vieron damnificadas por quizá el no uso adecuado de la obra social y los aportes que hacen correctamente, ¿no? Si te parece, vamos a repasar lo que es la agenda para el día miércoles, que también sabemos que hay 2 comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Cultura, ¿sí? Miércoles 26 de abril a las 14 horas se reúne en la Sala 3. Van a tratar varios temas. Declárese Monumento Histórico Nacional al complejo denominado Monte Calvario, ubicado en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, y al conjunto Parque de la Constitución Nacional, sitio en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina, creación en el ámbito de la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación Argentina, proyecto de resolución y declaración. Entonces esto va a ser la Comisión de Cultura a las 14 horas el día miércoles de esta semana, que seguramente por los temas que tratan no sé si se va a extender mucho. No, va a ser rápido seguramente. Cada uno en estos casos, cada uno de los autores se le da la chance de que si quiere defender esa iniciativa, pero a medida que van hablando empieza a circular justamente los expedientes para que firmen dictámenes, así que... Así es, y también el día miércoles tenemos otra comisión a las 15:30 horas, la Comisión de Discapacidad en la Sala 3 también, donde van a tratar varios temas, entre ellos la adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal, Sistema Federal de la Vivienda, Ley 24.464, modificaciones, prevención y detección temprana de trastornos del espectro autista, más conocida como TEA,
Ley 27.043, ¿sí? Incorporación del artículo 1 primero bis sobre la detección temprana, sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Ley 24.901, modificaciones, sistema de protección integral de discapacitados. Ley 22.431, modificaciones, Consejo Federal de Discapacidad. Ley 24.657, modificación, proyectos de resolución y de declaración. Cuando habla del símbolo internacional de accesibilidad universal, ya habíamos tratado en su momento aquí el año pasado, que se trató también en comisión, o era otro símbolo que después lo terminaron sancionando en una sesión. Algo así habíamos hablado el año pasado, ¿no? Sí, puede ser, y es probable que haya perdido estado parlamentario y que lo vuelvan a poner en la palestra. El tema del TEA, en este caso me parece que a priori es el que más debate va a generar, o más explicaciones sobre el tema va a generar. Y bueno, esto todo en el marco de una elaboración de un futuro temario de temas que nos hemos acostumbrado en las últimas sesiones en este tiempo de proyectos consensuados, que bueno, que se buscan esas iniciativas que terminan generando tanta atención de la comunidad civil y muchas organizaciones que están pujando detrás de esas iniciativas para que avancen en el Congreso. Así es, estoy casi segura que el tema del símbolo universal era ese proyecto que ya habíamos hablado. ¿Por qué? Porque recuerdo que se mencionaba aquí de que el actual símbolo de discapacidad hace solamente referencia a aquella discapacidad que utiliza una silla de ruedas. Claro, sí, en cambio, sí, el símbolo universal que quieren incorporar ahora es uno que sea más abarcativo y que incluya a todas las discapacidades y no solamente a aquellas que tengan el tema del uso de la silla de ruedas. Claro, perfecto. Estoy casi segura que era ese tema y no recordaba que había, puede ser que haya perdido estado parlamentarios, claro. Exactamente. Y bueno, entonces vemos que va a ser una semana por el momento, martes y miércoles. Martes juicio político, seguramente que va a durar varias horas. Estamos acostumbrados a que arranque 13:30 aproximadamente, que se extienda un poco más de las 20 horas. Todo va a depender de los testigos que vengan a declarar y la cantidad de preguntas que se le hace a esos testigos. Recordemos que el mecanismo que utiliza el juicio político es donde los oficialistas que llevan adelante la comisión de juicio político hacen una ronda de preguntas a los eventuales testigos que están citados a comparecer, y luego tenemos a la oposición, que son como una especie de devedor del debido proceso, ¿no? Claro. De cómo se pregunta, qué tipo de preguntas se le hace, que las preguntas no sean subjetivas, no sean capciosas. Entonces están como los guardianes de las garantías del debido proceso. Así lo presentaron ellos mismos. Exactamente, sí. Que es lo que tienen que pasar en todo tipo de juicio, no solamente en un juicio político, sino también en un juicio en el ámbito administrativo, porque en eso consiste. ¿Viste? Y en ese temario de comisiones, ¿cuál reunión falta? Que bueno, yo no me pierdo expectativa de que la esperanza de que a lo mejor de acá hasta el jueves pueda llegar a aparecer la convocatoria de agricultura, ganadería, industria y presupuesto para tratar agroindustria. Que el viernes pasado acá por DTV justamente se lo entrevistaba al diputado Jorge Vara, y él antes hablaba de que habían sido apalabrados como para estar atentos a que esta semana asistir al Congreso, en todo caso, para una eventual reunión, un eventual plenario. Se ve que todavía no ha sido convocado, no estarán los números como para que estén presentes todos los legisladores, porque en este caso, si se diera ese plenario, sería para dictaminar finalmente para que pueda formar parte de una próxima sesión. Exactamente, y hablando de una próxima sesión y de próximos temas que podrían meterse en un eventual temario, que hay algunos que ya empiezan a decir que podría haber una sesión a mediados de mayo. Algunos animaron a tener alguna fecha, otros no, pero eso creo que vamos viendo en el día a día, ¿no? Teniendo en cuenta que hay feriados también el fin de que viene y también a fines de mayo. Pero si te parece, vamos a empezar escuchando la palabra del diputado nacional Marcelo Casareto, que hablaba de estos temas pendientes. O queremos tratar la ley agroindustrial, queremos tratar la ley de maquinarias agrícolas, queremos tratar la ley de movilidad sustentable o de electromovilidad. El otro día presentamos una ley de protección de la industria del calzado, junto con la diputada Alonso de Chivilcoy. Sí. Así que hay muchos temas productivos que van a seguir su propia dinámica, más allá de que nuestros 3 referentes más importantes sean candidatos o no lo sean.
Bueno, entonces escuchábamos a Marcelo Casareto, representante de la provincia de Entre Ríos y también titular de la Comisión de Industria, hablando de que posiblemente se pueda llegar a reunir algún plenario de comisiones para que efectivamente tenga el dictamen de comisión necesario, este proyecto de agroindustria, y que pueda meterse en el próximo temario. Veremos si es a mediados de mayo, un tema que recordemos que ya había perdido estado parlamentario, es un tema que entró por el Poder Ejecutivo, luego se hicieron distintas modificaciones, incorporaciones a ese articulado, a ese proyecto, y finalmente terminó perdiendo estado parlamentario y se lo volvió a presentar aquí en la Cámara de Diputados con estas modificaciones y recomendaciones que también lo hicieron los distintos legisladores de la oposición, y a raíz de todos esos especialistas que pudimos escuchar que vinieron aquí a las reuniones informativas. Y para meternos en el tema vamos a desarrollar uno por uno. Nuestro compañero José tiene unas placas para hablarnos de eso. Sí, justamente, bueno, hablando de esa eventual sesión, próxima sesión o próximas sesiones, porque vamos a tirar varios de los temas que están para debatir en esa sesión corta, sí, o sesiones cortas, que así nos acostumbramos a que van a ser las de este año. Pero ojo, cortas, pero el temario del año, el temario de la sesión pasada fue bastante extenso, ¿eh? O sea, hubieron 7 proyectos, un octavo que se incorporó sobre tablas, a comparación del anterior que habían tratado 2 temas nada más. Entonces, seguro. Puede ser que el temario sea un poco más extenso, pero quizá los temas que se presentan no requiere tanto debate porque son temas de fácil consenso, ¿no? Sí, la última sesión estuvo bastante ordenada, inclusive fue más corta de lo que se preveía a priori. Pero bueno, vamos a ver algunos de los temas. ¿Cuáles tienen dictamen? ¿Cuáles que le vamos a informar a los legisladores propios? Que algunos de los temas parecen que se hubieran olvidado ya, pero bueno, ¿cuáles son los que se pueden buscar a la hora de ir armando una sesión consensuada? Algunos de los temas están absolutamente consensuados, otros ameritan ciertas discrepancias, pero ya los veremos. Arrancamos por los que todavía no tienen dictamen, pero que sabemos que avanzarían rápidamente. Arrancamos por fomento a la producción orgánica. Vamos a lo más reciente, por ejemplo, porque esto se debatió. Es un proyecto de Ramiro Fernández Patri, que es el diputado del oficialismo de Formosa. Sí. Él es presidente de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional. Él justamente organizó una reunión el pasado 12 de abril, o sea que es bien reciente sobre el tema. Y bueno, tiene como por objetivo la creación de un régimen de promoción de la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años. Bueno, tiene beneficios impositivos, un certificado de crédito fiscal. Bueno, es una de esas iniciativas que se vio en la reunión esa reunión informativa que se realizó. No tiene dictamen todavía, pero es de esas iniciativas en que pueden funcionar perfectamente y que están a tiro de dictamen y después podría llegar rápidamente a la comisión. Y que el diputado Fernández Patri hacía hincapié en este proyecto y decía que no solamente el objetivo de alguna manera es comer de manera más sana, ¿sí? Que todo lo orgánico quizá es más sano, es más nutritivo, sino también de que la producción es sustentable, es amigable con el ambiente, que es un poco lo que apuntan y buscan todos los proyectos que tienen que ver con una cuestión medioambiental, porque no solamente hace a la conservación y preservación del medio ambiente, sino también a tener ese certificado, ¿no?, de sustentabilidad, que eso a vos te permite después en un eventual momento poder exportar algún tipo de producto, porque hoy en día a nivel internacional hay una conciencia respecto del cuidado del ambiente, no solamente de lo que comemos, sino de cómo producimos. Así es. Bueno, seguimos por el siguiente, Fe de Vida. Este todavía no está en volvemos para atrás, en la placa anterior. Fe de Vida se trató justamente en el 13 de abril, de hace 2 semanas en el Senado, en esa sesión del Senado donde se emitieron varias leyes, que todos los proyectos que habían pasado ya por acá, por la Cámara de Diputados. Este era el único que venía desde el Senado, entonces tuvo media sanción ese día por 60 votos afirmativos, o sea que fue por unanimidad. Fue girado a la Cámara de Diputados, entendemos que es una modificación de la ley 26.704, a través de la cual dispone que los haberes o prestaciones de seguridad social y las pensiones no contributivas no requerirán que el beneficiario acredite su supervivencia. Seguramente esto va a avanzar rápidamente, o sea, por eso lo ponemos acá en la grilla de los temas que rápidamente todavía no ha figurado en las agendas de comisiones, pero seguramente va a formar parte de una próxima sesión. Y
también está... Discúlpame, José, pero eso ya tiene tratamiento por parte del Senado, ¿no? El Senado ya le dio media sanción, Ya está, o sea que le perfecto. falta para hacer ley en la Cámara de Diputados. O sea que es uno de los temas que se puede meter para quedar convertido en ley, efectivamente, que le falta la media sanción de diputados. Hasta podría llegar, por el consenso que tiene, hasta podría llegar a ser tratado sobre tablas. Claro. Creo que tranquilamente puede haber una reunión de comisión, Claro, pero eventualmente, porque las reuniones de comisión también están hackeadas por el tema de que necesitan quórum, y también está la cuestión electoral. Recordemos, mayo es un mes que la primera mitad tiene 9 elecciones en provinciales, así que Claro, porque ese tiene es que el ver más tema. que nada con un trámite quizá para simplificar el tema de la fe de vida, que muchas veces, por ejemplo, el ANSES o las entidades bancarias piden a los jubilados y a los pensionados. Entonces, quizás un tema que no generaría mucho consenso, muchas contradicciones, y posiblemente se podría meter en el temario de la próxima sesión, que algunos dicen que está previsto para mediados de mayo, y quien dice, ¿no? Como dice José, que podría llegar a ser tratado sobre tablas. Tranquilamente. Y claro, tiene que ver quizá con una digitalización y una forma de terminar con esos procesos burocráticos y simplificar estos trámites, ¿no? Este tema, Plan de Ciencia 2030, otro de los temas que tiene media sanción del Senado. Llegó a diputados, ya tuvo tratamiento, pero un tratamiento informativo en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Estuvo con la presencia, por supuesto, del ministro Daniel Filmus, que suele acompañar estas iniciativas acá con visitas a ambas cámaras. En este caso, el ministro Filmus, cuando estuvo presente en la reunión de la comisión que preside Facundo Manes, él hizo especialmente un pedido a los legisladores para que le pongan fecha al dictamen, justamente para que avance este tema que ya tiene media sanción y que fundamentalmente plantea 2 agendas, es el eje de esta iniciativa, las nacionales y las territoriales, y bueno, planifica toda la actividad de la ciencia hasta el año 2030. Este proyecto es el que se trató en esa comisión, como bien decía José, que es presidida por Facundo Manes, que fue una comisión, si mal no recuerdo, una comisión informativa donde estuvieron presentes muchos científicos de distintas áreas y distintos temas, hablando sobre la importancia y quizás haciendo las mejoras necesarias desde su trabajo, desde su punto de vista, para fortalecer este plan, ¿no? Las modificaciones necesarias. Pero ese día me parece que no obtuvo dictamen de comisión, fue solamente informativa. Claro, fue informativa, seguramente se está trabajando ahora, están trabajando los asesores para darle un texto y atender todas las observaciones que se hicieron de ambas partes. Y bueno, porque recordemos que es un proyecto impulsado por el gobierno. Amplio. No estamos hablando de un eventual tratamiento sobre tablas, porque si bien todos pueden llegar a estar de acuerdo con esta iniciativa, o casi todos, pero bueno, amerita modificaciones seguramente el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Exacto. Ahora llegamos a otro de los temas. Esta es una solución para los tomadores de crédito UBA. Ojalá se tratara. Este es de los más difíciles como para tratar. No tiene dictamen todavía. Hay un debate en ciernes. Hubo muchas reuniones a lo largo del año pasado. La última vez que se reunieron acá, un plenario entre las comisiones de legislación general y de finanzas, bueno, acordaron... Finanzas y presupuestos son las que se ocupan de este tema, y acordaron, bueno, que lo siga tratando asesores. Son 11 proyectos en los cuales buscan ponerse de acuerdo. 11 proyectos que son un poco menos porque algunos son iguales, en realidad, pero en definitiva es muy difícil, amerita una erogación de dinero por parte del Estado. No hay coincidencia sobre este tema, sobre cómo hacer, pero sí hay un requerimiento de parte de los más de 100.000 afectados por las consecuencias de la inflación, y obviamente. claro, y que ya pasaron, desde que pasó el tema de los créditos UBA, ya habrán pasado 4 o 5 años, o un poquito más, ¿no? Sí, entre 4 y 6 años. Sí, porque esto arrancó en 2017. Sí, exactamente. Sí. Entonces, hasta el día de hoy, desde ese momento hasta el día de hoy, se viene pidiendo, pero a gritos, que se incorpore este tema, al igual que la ley de alquileres también, porque es un tema que terminó perjudicando a todas aquellas personas que tomaron estos créditos, que tomaron con un crédito establecido y luego por la inflación tienen que terminar pagando, porque muchos de ellos están todavía metidos en los créditos UBA y bueno, es prácticamente imposible pagar esos créditos, ¿no? Así es. Esta reunión de la que hablábamos sobre créditos UBA fue el 22 de marzo, así que se cumple un mes, justamente, se cumplió el sábado pasado, o sea
sea que realmente estaría para preguntarles a ver qué es lo que si está avanzando este tema que lo estaban debatiendo los asesores justamente para atender la letra chica de un eventual dictamen. Ley de alquileres, bueno, este es el requerimiento. Este sí tiene dictamen. Este sí tranquilamente, por eso acá mismo dijimos esa vez que circuló, ¿se acuerdan? Esas versiones respecto de una eventual suspensión del tema para que en el interín, que eso se habría hablado en la Casa de Gobierno, eso era real. Claro, en realidad eso fue habrá sido una semana, 10 días, que el presidente lo que habría pedido de alguna manera, o habían planteado la posibilidad de que se deje en suspenso la actual ley de alquileres y que por un plazo de 180 días sea el Congreso quien se reúna a tratar una nueva ley de alquileres. Y en ese interín de entre suspender la actual ley de alquileres y que se dicte una nueva, se iba a aplicar o se iba a regir los contratos por la ley anterior a la que rige actualmente. Y recordemos también que esta ley que rige actualmente fue una ley sancionada en el año 2020 en un contexto de pandemia y que tuvo amplio consenso tanto del oficialismo como de la oposición. Así es, pero en ese momento, ¿qué dijimos nosotros? Es que justamente esto debía ser una información que provenía del Ejecutivo, porque si desde el Legislativo sabían específicamente que este tema no le podés decir al Congreso que lo analice, porque ya lo analizó y hay dictámenes. No solamente hay uno, sino que hay dos. Hay uno que tiene 40 firmas, que es el dictamen del oficialismo, y hay otro que tiene 37 firmas, que es el dictamen de la oposición, que en su momento se decía que tenía más posibilidades, más chances, más votos, independientemente de que no tenía tantas firmas en el plenario, pero podía llegar a tener más votos en el recinto. En definitiva, este tema está empantanado justamente porque no se ponen de acuerdo y son muy distintos los temas. ¿A qué iba? A que no se le puede dar 6 meses al Congreso para debatir un tema que ya debatió largamente y ya están los dictámenes. Lo que pasa que no están los votos para que, y son bastante distintos el dictamen del Ejecutivo y el del oficialismo y el de la oposición. Y también recordemos que en la última sesión, cuando se pidieron los pedidos de apartamiento del reglamento que pidieron varios diputados, el diputado Lombardi hizo referencia al tema de la ley de alquileres y pidió que se trate ya teniendo en cuenta que tiene dictamen de comisión y pidió que se trate sobre tablas el tema de la ley de alquileres, que es un tema que hoy en día la sociedad pide y muchísimo por este tema, ¿no? El dictamen desde el 22 de junio del año pasado, o sea, ya pasaron 10 meses. No se encuentran los votos. Sí. Ese es el tema y no hay coincidencia sobre cómo resolver ese tema que de todas maneras, en la medida que haya tanta inflación, no va a otorgar no va a ser una solución salvadora para este tema. Y recordemos también que ese tema obtuvo dictamen de comisión a raíz de o después de varias reuniones informativas que nosotros estuvimos haciendo la cobertura con Diputados TV el año pasado, en el cual en esas reuniones informativas vinieron representantes de ambos sectores, ¿no? Tanto de los inquilinos, de los propietarios y también de las inmobiliarias, podríamos decir de todos los sujetos que forman parte de un contrato de locación. Se escuchó la palabra porque fueron reuniones informativas que fueron largas, duraron varias horas, entonces los diputados pudieron escuchar las dificultades que tienen hoy en día todos los integrantes del contrato de locación, ¿no? Tanto los inquilinos, tanto los propietarios y también aquellos que articulan ese contrato de locación, que son las propias inmobiliarias. Entonces, a raíz de eso, se sacó una conclusión para tratar de lograr el mejor texto posible que dé una solución pronta y rápida. Lo cierto es que obtuvo dictamen de comisión, pero todavía hay algo, como dice José, que cuesta los votos necesarios para que llegue al recinto y termine convertido alguno de los dos dictámenes, ¿no? Así es, exactamente. Sí, bueno. Veremos, y pasamos ahora sí al régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador, este título tan largo que dijimos nosotros nos comprometimos a no usarlo nunca. Vamos a hablar de agroindustria, proyecto de agroindustria o agrobioindustria, que insistimos siempre en que es el proyecto que más quiere, no sé si de tanto el Ejecutivo, pero sí desde el Palacio de Hacienda, insisten que este proyecto tendría que formar parte de las reuniones de una próxima sesión, porque encima ya tiene bastantes coincidencias, ya tuvo muchas modificaciones el proyecto, ya hay un texto que pasó de ese original de 15 artículos, pasó a un proyecto de 22 artículos en los que hay amplio consenso, pero tiene que llegar, finalmente, tienen que reunirse para hacer el dictamen finalmente y bueno, que llegue al recinto. Exactamente.
Pero ahora veremos, en la próxima placa veremos los temas que sí tienen dictámenes y que podrían llegar tranquilamente al recinto. Y cuando arrancamos por los temas esos tan sociales y que tienen esos proyectos que ameritan la presencia de muchas organizaciones o particulares interesados en los palcos, bueno, ahí estamos hablando del régimen de ejercicio profesional de la obstetricia. Este es un proyecto, una iniciativa que prevé jerarquizar el trabajo de las parteras y ampliar sus incumbencias para que puedan, entre otras cosas, prescribir y colocar métodos anticonceptivos. La ley es reclamada por el sector desde hace varios años e incluso tuvo media sanción de la Cámara Baja en abril de 2019, pero perdió estado parlamentario en el Senado. Es una iniciativa dictamen, ya tiene dictamen. El dictamen está basado en iniciativas de Mónica Macha, del oficialismo, y Silvia Los Penato, del PRO. Fue firmado el 30 de noviembre del año pasado. 6 intentos fallidos lleva este tema, que fue en 14 años. Se lo ha tratado de llevar al recinto y aprobar. Lo máximo que se llegó fue a que tuviera una media sanción en la Cámara de Diputados. Ahora, con el texto que fue acordado, se supone que ya fue apalabrado en Senado. Justamente eso se vio en los debates que hubo en las comisiones. Justamente para que en el Senado estén de acuerdo, porque de nada tiene sentido imponer una norma que, decíamos, es de dos diputadas, pero bueno, ya está el acuerdo del Senado. A ver, lo convocaron para que vieran a ver cuáles eran las modificaciones que ellos deseaban, como para que cuando llegue al Senado la media sanción no se muera ahí. No lo volteen de nuevo, exactamente. Y también recordemos que el año pasado hubieron reuniones de comisión sobre este tema, donde estuvieron invitadas distintas obstetras y parteras y que contaban su experiencia en primera persona de cómo ayudan a las mujeres a parir, muchas veces en los ámbitos públicos, privados y también desde el hogar, desde su propia casa. Contaban las experiencias, el trabajo del día a día y que necesitaban una ley que de alguna manera refuerce el trabajo que hacen estas obstetras y estas parteras. Así que es muy importante también tenerlo en cuenta y bueno, y las incorporaciones o recomendaciones que hizo el Senado para que esto quede efectivamente convertido en ley y no pase nuevamente que tenga media sanción por diputados y luego termine cayendo en el Senado y arranque todo el círculo de nuevo. Claro, porque eso pasa cuando una ley pierde de alguna manera el estado parlamentario o tiene la sanción de una sola cámara y no tiene la sanción de la otra, tiene que volver a hacer todo el caminito de nuevo, ¿no? Sí, así que bueno, esperemos justamente que este tema amerite su tratamiento próximamente. Así es, entonces como vemos tenemos una agenda bastante cargada, no solamente de lo que va a ser esta semana, sino también de los posibles temas que ya tienen media sanción, algunos por parte del Senado, otros que tienen dictamen de comisión. Nosotros llegó el momento de hacer una pequeña tanda, quédense con nosotros que enseguida nada más seguimos compartiendo con ustedes más información parlamentaria. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares, de las villas de la ciudad, del conurbano. Vinieron 60 organizaciones que están trabajando con el tema de equinoterapia, por ejemplo, que es una terapia que ayuda muchísimo a chicos con discapacidad, pero que es poco accesible para toda la ciudadanía. En la edición que pasó pudimos becar a un montón para estudiar licenciatura, tecnicatura, en periodismo. O sea, como la misión no termina con estas capacitaciones, sino que sigue y el proceso continúa hasta que lograr un título universitario. Mundo Villa, martes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas. Y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar
Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias y antes de continuar con los posibles temas que podrían llegar a meterse en un eventual temario para la próxima sesión, vamos a hablar de la actividad que realiza el grupo parlamentario aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y para hablar de esto, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, recibió hoy a su par de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Asimismo, este acuerdo se da en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones que consolidan desde hace medio siglo sus lazos económicos, políticos, sociales, culturales y parlamentarios entre Argentina y Vietnam. Al respecto, la titular de la Cámara Baja señaló que para nosotros es un año trascendental porque este aniversario de la relación con Vietnam se da en el contexto de cumplirse 40 años del regreso de la democracia. Una democracia que nos costó mucho recuperar, que costó muchas vidas, pero que el pueblo argentino hizo todos los esfuerzos por defenderla. Además, Moró destacó que a pesar de la enorme distancia geográfica y las barreras idiomáticas, la relación bilateral no ha parado de crecer y agregó que en materia económica, Vietnam es un socio valioso para nuestro país, un aliado clave de la región Asia-Pacífico. En el 2010, la firma del convenio de asociación integral ordenó la agenda bilateral en base a 3 ejes claves: diálogo político fluido, intercambio comercial y cooperación técnica, lo que convirtió a Vietnam en el 5º socio comercial de nuestro país, dado que el comercio bilateral creció 6.000% en la última década, lo que supera en la actualidad los 4.400 millones de dólares. La comitiva vietnamita se comprometió además en redoblar los esfuerzos para diversificar y ampliar el intercambio, incluyendo nuevos productos como tecnología para almacenamiento de granos, maquinaria para la industria alimentaria, frutas, carnes y medicamentos. Del encuentro encabezado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, participaron las diputadas y diputados nacionales como Eduardo Valdés, María Rosa Martínez, Mara Brauer, Luis Di Giacomo y Claudia Ormachea, junto al director general de la diplomacia parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Ariel Sotero, mientras que por Vietnam acompañaron el titular de la Asamblea de Ministros de Obras Públicas, Industrias y Tecnología, entre otros funcionarios destacados. Entonces, como vemos en imágenes, esta fue una reunión que se realizó en el día de hoy aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y que todas las semanas, por lo general, o en el mes, siempre se recibe a distintos parlamentarios, ¿no? A distintas personas para fortalecer estos vínculos internacionales. Y para eso vamos a ver un tape que refiere a este tema, a ver en qué consistió. Es para nosotros un año trascendental porque estamos atravesando el 50 aniversario de la relación bilateral con su país, pero básicamente y fundamentalmente estamos atravesando el 40 aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina. Una democracia que nos costó muchas vidas, una democracia que nos costó recuperar, pero que el conjunto del pueblo argentino hizo todos los esfuerzos junto a la dirigencia política para lograr consolidarla. A pesar de la distancia geográfica que nos separa y de las barreras idiomáticas, la relación bilateral se mantuvo. En este recorrido lleno de hitos, rescato el avance histórico logrado en el año 2010 con la firma del convenio de asociación integral, el cual ordenó la agenda de trabajo en base a 3 ejes claves: el diálogo político fluido,
el intercambio comercial y también la cooperación técnica. Señor presidente, Vietnam es un socio estratégico para la Argentina y un aliado clave de nuestro país en la región. Es actualmente nuestro quinto socio comercial, gracias a un intercambio de bienes y de servicios que ha crecido de forma sostenida en los últimos 20 años, pandemia de por medio. Bueno, hoy veíamos entonces a la titular de la Cámara Baja, a Cecilia Moró, haciendo un balance, ¿no?, de lo que fue esta reunión con el grupo de Vietnam, y nosotros vamos a continuar repasando cuáles son los temas más importantes que posiblemente se podrían meter en el temario de la próxima sesión. A ver, José. Bueno, pasamos ahora, vamos a otra placa. Sí. Quedamos con el proyecto para indemnizar a herederos de víctimas de la represión de 2001. Es un proyecto que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Y este tema tiene media sanción del Senado. Es otro de los proyectos que, en caso de ser tratado en la Cámara Baja, se convertirían en ley. Fue aprobado por unanimidad, o sea que entendemos que no va a tener ningún cuestionamiento. Se aprobó entonces el 29 de noviembre del año pasado. Acá se trató ya en comisión, se le dio dictamen y hubo alguna rispidez en cuanto a que la diputada Sabrina Smechet pasó factura por algunas palabras que se habían dicho durante la reunión de comisión respecto de, bueno, alguna comparación puntual que se había referida a la gestión de Fernando de la Rúa, lo que fue esa tragedia que se vivió en los días 19 y 20 de diciembre. Y bueno, hablaron en ese momento, la diputada habló de que, bueno, que no quería que el kirchnerismo mezclara esto con esta situación, que lo utilizara esas tragedias de manera políticamente. De todas maneras, el dictamen fue unánime, o sea que no amerita ninguna discrepancia respecto de que pueda llegar del tratamiento que pueda llegar a tener y que pueda ser obturado su llegada al recinto. Claro, estos temas, más que nada cuando se habla de reparación histórica, tiene como una razón de ser. Uno dice, bueno, ¿por qué el Estado repara económicamente a estos herederos víctimas de esa situación que pasó en el año 2001? Porque se supone que el Estado es quien tiene la obligación de cuidarnos y de preservar la salud, de evitar que las personas terminen haciendo justicia por mano propia, que sea la policía quien termina de alguna manera haciendo abuso de autoridad y demás. Entonces, cuando se dan estos contextos de conflictos sociales y terminan habiendo muchas víctimas, se supone de alguna manera que el Estado falló en el sentido de que no estuvo para preservar la seguridad de todas las personas. Recuerdo que una cosa similar pasa con la ley que ya se sancionó, que tiene que ver con la ley Brisa, ¿no?, que lo que busca es dar una contención económica a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que su madre fue víctima de un femicidio a raíz del padre. Entonces, la explicación que tiene esto es que, ¿por qué el Estado le da una reparación económica a esos niños? Porque se entiende que el Estado no estuvo ahí para evitar ese daño o para evitar la muerte de esa persona. Entonces, en estas situaciones similares, se supone de alguna manera que el Estado no impidió que pase esa situación y que hayan tantas víctimas a raíz de esta situación, ¿no? Y también el caso de Cromañón. También sí, ese ya es ley y pasó por ambas cámaras y bueno, también es una reparación para los familiares y víctimas. Claro. Ahora pasamos a un tema que le interesa particularmente al oficialismo, es la cuestión de la creación de universidades, de nuevas universidades. Es un tema que recordemos, en las sesiones fallidas de diciembre estuvo 2 veces en el temario del recinto. Bueno, finalmente no pudieron avanzar. Era la creación de alrededor de 8 universidades. 8 universidades, sí. Vamos a repasar cuáles son. Por eso decíamos, 2 sesiones fallidas realizadas en diciembre. Se procuró buscar media sanción a la creación de... Vamos a ver las universidades que eran. Delta, Saladillo, Pilar, esas 3 fueron las que salieron al principio. Llevan un montón de tiempo recorrido en este tránsito hacia el recinto, que bueno, está costándole. La Cuenca del Salado, la Universidad de Cuenca del Salado, en este caso es una iniciativa de la que fue diputada Daniela Vilar, actual ministra bonaerense. La Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, esta fue
es impulsada por, esta es en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y fue impulsada por justamente por el diputado Yasky. Sí. A ver, la facultad de la Universidad de Ezeiza, esta ya existe como universidad, pero es provincial. Sí. Y estas dos son las que ameritan más cuestionamiento. La de Plaza de Mayo por, bueno, críticas de parte de la oposición. Sí. Y la de Ezeiza por que a partir del hecho de que se cree, porque ya existe como universidad provincial, pero en su paso a la nacionalización le cambiarían el estatuto. Claro. Y modificarían la constitución de su comisión directiva, digamos. Y eso es lo que en comisiones despertó más cuestionamiento. Te hago una pregunta, José. La mayoría de estas universidades están ubicadas aquí en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y la mayoría, sí. Esta, sí, por ejemplo, que viene es Ciudad Río Tercero, no. Y esta es una de las que impulsa la oposición, sí, justamente a partir de una iniciativa de la diputada Browner de Koning. Esta y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, claro, esta es de la provincia de Entre Ríos, sería claro, en Paraná. Te lo pregunto de alguna manera a propósito, porque recuerdo que uno de los argumentos que sostenían los legisladores de las provincias del interior es decir, ¿por qué la creación de universidades nacionales siempre en Buenos Aires y no en el interior de los países, de las provincias, ¿no? Porque a veces yo que vengo del interior y personas que venimos del interior nos encontramos de que tenemos que estar viniendo hasta Buenos Aires para poder estudiar. Entonces, lo bueno que sería crear estas universidades, pero que estén distribuidas estratégicamente o por lo menos una por región. Eso claro, de alguna manera descomprimiría también la cantidad de estudiantes que tienen que venir hasta Buenos Aires para poder estudiar. Así es, y justamente una de las objeciones que parten de la oposición es el hecho de que, creo, a ver si no me equivoco con los números, desde 2012 a la fecha, siempre el oficialismo actual reivindica que se crearon 22 universidades. Desde la oposición le observan que de esas 22, 14 son en la provincia de Buenos Aires. O sea que hay una falta de federalismo, que es lo que vos bien remarcás. Exactamente, es así. Así que bueno, en este caso, bueno, la última, la Universidad Nacional de Juan Laurentino Ortiz, sería, ya funciona como facultad. Claro. Está en Paraná, y esa y la de Río Tercero son en el interior, todas las demás en la provincia de Buenos Aires. Algunas, como Saladillo y Cuenca del Salado, están más en el interior de la provincia. En el caso de Cuenca del Salado y la de Río Tercero son dos que están detrás los diputados de Evolución Radical. Entonces, a partir de esa presencia es que el oficialismo trata, hasta ahora infructuosamente, de lograr romper el bloque de la oposición como para que no darle quórum a esa sesión. Exacto. Veamos entonces, ahora pasamos al régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales. Esa es otra de las iniciativas, en este caso beneficia a unos 900 combatientes. Tuvo media sanción en el Senado el 10 de agosto de 2022, o sea que esto sería, si la aprueban, sería ley. Se aprobó por 51 votos a favor, 10 en contra. Tiene dictamen desde el 29 de noviembre del año pasado, o sea, esta lista estuvo en el temario de extraordinarias y estuvo en varias reuniones como para ser tratada justamente para que llegara, en ese diciembre conflictivo estaban los temarios como para tratar. Exactamente, recordemos también que en ese diciembre conflictivo hubieron reuniones de comisiones que trataron este tema en el marco de los incendios que se estaban produciendo también en el resto del país, y fue un poco o en paralelo cuando se trató también en comisión la ley de humedales, que estos temas cuando tienen que ver con cuestiones ambientales, si bien en este caso no tiene netamente que ver con una cuestión ambiental, sino con los brigadistas que son los que van y enfrentan esos incendios, por ejemplo, no tiene que ver con un régimen previsional, es decir, tiene que ver con una cuestión de la seguridad social y no exactamente con una cuestión medioambiental, pero es un tema muy importante que siempre genera mucha conmoción en este cuidado y protección del medio ambiente, porque son personas que en muchos casos hasta realizan ad honorem, ¿no?, esos trabajos. Hay una objeción del hecho de que, bueno, el sector es poner regímenes previsionales preferenciales, bueno, eso es el cuestionamiento de una parte de la oposición. Así es. Bueno, nosotros se nos terminó el programa, llegamos al final en el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros y nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas para seguir compartiendo con ustedes más resumen de noticias parlamentarias. Adiós.
¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.